O sea, la próxima vez que quienes nos escuchan paguen, no sé, $4 o $5 por un café de especialidad en alguna cafetería, propongo hacer un pequeño cálculo mental muy rápido. Sí, es un ejercicio que la verdad deja a cualquiera pensando. Totalmente. Porque de ese dinero, que a menudo se siente como, pues, un pequeño lujo matutino, la persona que sembró, que cuidó y cosechó ese grano probablemente reciba menos de 10 centavos. Es una cifra brutal, ¿eh? Si lo pones en perspectiva. Es una locura. Y hoy, para abordar esta desconexión gigantesca en una industria global de, digamos, $200,000 millones, no vamos a hablar de donaciones ni de caridad. Nada de eso. No, para nada. El enfoque de hoy es muchísimo más estructurado. Exacto. Vamos a analizar cómo un grupo de ingenieros está utilizando simulaciones matemáticas complejas. O sea, el mismo tipo de herramientas conceptuales que se usan para diseñar aviones o, no sé, predecir patrones climáticos, pero aplicadas para intentar salvar de la quiebra la finca cafetera tradicional. Que es un enfoque completamente diferente a lo que solemos escuchar en estos temas. La verdad, normalmente vemos el producto final, ya sabes, brillante, empaquetado, o escuchamos estadísticas súper aisladas sobre la pobreza rural. Ajá. Pero rara vez analizamos el andamiaje invisible que sostiene o que aplasta a quienes están en el origen de absolutamente todo. Por eso el material que exploramos en el análisis de hoy es tan revelador. Y para entrar en materia, hoy nos sumergimos a fondo en un estudio muy específico y fascinante. Se titula Mejora de la sostenibilidad de las fincas cafeteras en el Valle del Cauca mediante la dinámica de sistemas. Es una investigación desarrollada por Álvaro Penagos, Juan Carlos Osorio y Carlos Julio Vidal Holguín. Un trabajo impecable, debo decir, y muy exhaustivo. Bastante. Y bueno, la misión de esta inmersión de hoy es doble. Primero, como anfitriona, estoy decidida a que descifremos qué es exactamente esta famosa dinámica de sistemas, explicado de una forma tan sencilla que cualquier estudiante de primer año la pueda dominar. Me parece un reto excelente. Y segundo, vamos a utilizar esta metodología para revelar el verdadero impacto económico y sobre todo social en las familias caficultoras en Colombia. Y fíjate que es indispensable hacer esa conexión metodológica. Cuando se enfrentan problemas con tantas capas, sobre todo en la agricultura, la tendencia natural de las políticas públicas o de los administradores es buscar soluciones lineales, soluciones aisladas. Poner parches, básicamente. Exactamente. Pero este estudio exige exactamente lo contrario. Obliga a mirar el tablero completo con todas, absolutamente todas sus piezas móviles. Bien, entonces vamos a sentar las bases. Porque, a ver, antes de empezar a hablar de simulaciones de software o soluciones geniales, tenemos que entender por qué las formas tradicionales de ver este problema están fallando tan estrepitosamente. Claro, hay que ver el tamaño del hueco antes de intentar taparlo. Tal cual. Así que pongamos sobre la mesa la magnitud real de esta crisis. Esa crisis invisible que la gente que compra su cafecito ignora por completo. ¿Qué dicen los datos? Pues la crudeza de la situación queda expuesta inmediatamente con los datos económicos que trae el estudio. Si analizamos el panorama entre el 2016 y el 2019, el precio de la libra de café en el mercado internacional cayó de $1.60 a solo $1. Uf, una caída del casi 40%. Sí, una barbaridad. Y esa volatilidad aniquila cualquier planificación financiera a mediano plazo para un agricultor. O sea, es imposible proyectar así. Claro, no sabes si el próximo mes vas a poder comer. Literalmente. Pero la cifra más alarmante, y esto creo que conecta con lo que decías al principio, es la distribución del valor. De cada dólar que genera la venta de café en el mundo, el productor solo recibe 7 centavos. 7 centavos. Es que me cuesta procesarlo. Es mínimo. El 93% de la riqueza se queda en los eslabones posteriores. Hablamos de comercializadoras internacionales, tostadores, las grandes marcas y, por supuesto, los supermercados. 7 centavos de dólar. Y digo, imagino que de esos 7 centavos todavía hay que pagar insumos, trabajadores, no sé, transporte. No es ganancia pura. Absolutamente no. Y los costos operativos son despiadados. El estudio cita datos de la Encuesta Nacional Logística en Colombia, y ahí señalan que tan solo los costos logísticos devoran el 12.8% de las ventas en las empresas agrícolas. Wow. Sí, imagínate transportar el grano por caminos rurales súper difíciles, almacenarlo adecuadamente para que no pierda calidad con la humedad. Todo eso cuesta muchísimo dinero.
Exacto. Todo ese peso financiero recae sobre los hombros del productor, evaporando ese ya minúsculo margen de ganancia. Bueno, con esos números sobre la mesa, la pregunta lógica que a cualquiera le surge es, a ver, si el esfuerzo físico es agotador, los costos son altísimos y la recompensa roza la miseria, ¿por qué la gente simplemente no vende la tierra y se busca un empleo en la ciudad? ¿Por qué seguir cultivando? Esa es precisamente la interrogante que destapa la verdadera crisis social detrás de la economía. Es un fenómeno conocido como la falta de relevo generacional. Ajá, o sea que los hijos ya no quieren seguir los pasos de los padres. Exactamente. La realidad es que sí hay un éxodo masivo. La gente sí se está yendo, pero es un éxodo altamente selectivo. Quienes abandonan las fincas son, casi en su totalidad, los jóvenes. Tiene sentido. Si tienes 20 años y ves a tus padres sufriendo por 7 centavos, buscas otra cosa. Es supervivencia básica, y los datos lo respaldan. El estudio recopila información del Sistema de Información Cafetera y evidencia que, en una muestra de 3.600 personas registradas como cafeteros, apenas el 10.2% tenía menos de 35 años. ¡Qué locura! O sea, lo cual significa que el campo se está convirtiendo básicamente en un lugar habitado de forma exclusiva por personas mayores. Así es, y a un ritmo que amenaza la existencia misma de la actividad agrícola. Fíjate que si el ritmo de incorporación de jóvenes se mantiene apenas en ese 10%, los investigadores proyectan que tomaría más de un siglo reemplazar a la generación actual. Una generación que inevitablemente va a envejecer y pues dejará de trabajar. Claro. Y esta migración juvenil hacia los centros urbanos desencadena una reacción en cadena tremenda, porque genera sobrepoblación en las ciudades, satura los servicios públicos, fomenta el desempleo urbano y, fundamentalmente, crea una amenaza gigante a la seguridad alimentaria. Claro, menos personas produciendo alimentos en el campo, mientras la demanda de comida en la ciudad sigue y sigue creciendo. Es una bomba de tiempo. Y para dimensionar el alcance, el estudio delimita su análisis al Valle del Cauca, que es un departamento clave en Colombia. Y ahí no estamos hablando de un puñado de fincas aisladas, no. ¿De cuántas familias hablamos? De 23.500 familias cuyo sustento depende directamente del café. Y están repartidas en 39 de los 42 municipios de la región. O sea, prácticamente toda la región. Es la columna vertebral de una economía regional entera que está, literal, al borde de un colapso silencioso. Correcto. Y frente a un colapso de esta magnitud, que además está alimentado por muchísimas variables, el clima, la migración demográfica, los precios internacionales que se dictan en Nueva York, los costos de transporte, frente a todo eso, las matemáticas financieras lineales se quedan cortas. Ya no sirven. No sirven. Si intentas resolver la pobreza rural simplemente asumiendo, digamos, un incremento del 2% en la productividad en una hoja de cálculo, estás ignorando factores clave. Ignoras que una sequía puede arruinar la cosecha, o que el joven que iba a recogerla se cansó y se fue a trabajar a la ciudad. Y esto nos lleva directo al corazón conceptual del análisis de hoy, que es la famosa dinámica de sistemas. Y a ver, para quienes escuchan esto y obviamente no tienen un doctorado en ingeniería industrial, propongo una analogía para intentar aterrizar de qué estamos hablando. Perfecto. A ver, ¿qué tal? Imaginemos la forma tradicional de analizar un negocio, ¿no? Como si fuera una línea de ensamblaje en una fábrica. El paso A lleva al paso B y el paso B lleva al C. Es algo recto, predecible. Y si el dueño quiere ganar más dinero, pues simplemente recorta personal en el paso B y listo. Una visión súper mecanicista. Exacto. Pero la dinámica de sistemas no concibe el mundo como una línea de ensamblaje. ¿Y cuál sería, digamos, la forma correcta de visualizarlo bajo esta metodología tuya? Pues yo lo visualizo como una inmensa telaraña, o no sé, como un ecosistema súper complejo en medio de un bosque denso. En una línea de ensamblaje, si una máquina se rompe, solo se detiene lo que sigue en esa línea, y ya. Pero en una telaraña, si tocas un solo hilo, digamos una caída brusca en el precio del café. La vibración recorre la red entera. Exacto. Afecta a la araña en el centro, sacude el rocío de hojas que están súper lejos y alerta a los insectos atrapados en los otros bordes. Es decir, esa caída de precio no solo reduce el dinero en el banco del agricultor. No, tiene ecos sociales. Claro. Altera la probabilidad de que un hijo adolescente decida abandonar la escuela para irse a la ciudad. Altera la cantidad de fertilizante que el agricultor puede comprar. E incluso altera, no sé,
la cantidad de árboles que talará para usar como leña si ya no puede pagar el gas. Todo, absolutamente todo, es un solo tejido interactivo. Me parece una excelente forma de describirlo, de verdad, y encaja perfectamente con los principios que estableció Jay Forrester. El creador de todo esto. Sí, el académico que desarrolló esta disciplina y cuyos postulados por allá de 1987 sirven de cimiento para el estudio de hoy. El argumento central de Forrester es que, al investigar sistemas complejos, resulta un error metódico letal omitir variables bajo la simple excusa de que son difíciles de medir. Claro, no puedes ignorar la migración solo porque es difícil ponerla en un Excel. Tal cual. A diferencia de los modelos financieros tradicionales que muchas veces solo buscan maximizar el margen de ganancia a corto plazo aislando variables, la dinámica de sistemas integra la migración, integra la deforestación y la salud pública. Asume que si se ignora la realidad social o ambiental, pues el modelo económico es simplemente una ficción insostenible. Entiendo perfectamente la idea de la telaraña y la interconexión teórica. Hasta suena casi poética, ¿no? Pero la verdad me cuesta un poco ver cómo se lleva eso a la práctica diaria. ¿En qué sentido? Pues que una telaraña es un concepto súper abstracto para un campesino que se levanta a las 5 de la mañana y necesita saber si va a poder pagar sus deudas al final del mes. O sea, al final del día se necesita algo más que filosofía. ¿Cómo logran los investigadores traducir esto sin perderse en un mar de variables imposibles de cuantificar? Ese es exactamente el desafío principal. Y se resuelve a través de la primera fase operativa de esta metodología, que son los diagramas de influencia. Diagramas de influencia, ¿ok? Básicamente, los autores del estudio comenzaron a cartografiar esta telaraña tuya de forma súper rigurosa, dibujando cómo una acción alimenta a otra. Y en ese ejercicio de mapeo, identificaron 6 ciclos de refuerzo fundamentales en la finca. Ciclos de refuerzo, o sea, bucles o loops. Exacto. Loops donde una variable desencadena un efecto que, eventualmente, retroalimenta a la variable inicial, creando círculos que pueden ser viciosos o, idealmente, virtuosos. Bien, analicemos esos bucles entonces. Estaba leyendo que el estudio describe que los dos primeros, el loop 1 y el loop 2, se enfocan netamente en el café en sí mismo. Sí, la base de todo. La lógica aquí es que si se logra retener al agricultor en su tierra y se le ayuda a tecnificar el proceso, por ejemplo, mejorando las técnicas de fermentación y secado del grano, pues la calidad final del café aumenta. Y la calidad es clave para el precio. Claro, a mayor calidad el mercado de especialidad paga un mejor precio. Esa rentabilidad mejorada genera mejores condiciones de vida, lo cual a su vez actúa como un freno para la migración. Así que el conocimiento y el talento se quedan en la finca. Es un bucle virtuoso. Esa es la estructura perfecta de los dos primeros bucles. Pero, y aquí viene el gran pero, como se mencionó al principio, el precio internacional no lo controla el campesino. Ajá, claro, la bolsa de Nueva York. Exacto. Puede caer drásticamente sin importar qué tan buena sea la calidad. Y si ese hilo de la telaraña se rompe, pues el bucle virtuoso colapsa. Por eso los investigadores mapearon los loops 3, 4 y 5. Y estos representan la diversificación. ¿Alternativas de ingresos? Sí, alternativas dentro del mismo terreno para crear resiliencia frente a la inestabilidad del café. Y aquí es donde las soluciones que proponen se vuelven muy creativas. El documento detalla iniciativas como el agroturismo, o sea, aprovechar el paisaje bellísimo de la zona cafetera para recibir visitantes. Que es algo que tiene mucho potencial en Colombia. Totalmente. También incluye la apicultura, es decir, la cría de abejas, y la integración de especies menores, específicamente cerdos y gallinas, que, a ver, suena idílico, casi como el dibujito de una granja infantil. Pero de nuevo, ¿cómo evitan que esto sea solo un cuento de hadas sin base real? Lo evitan utilizando restricciones físicas y matemáticas reales, basadas en la geografía colombiana. O sea, el modelo no asume extensiones infinitas de tierra mágica. ¿Qué tamaño asumen? Define una finca cafetera colombiana promedio de 1.3 hectáreas. Es pequeña. Y en un espacio de ese tamaño, las normas técnicas y agronómicas indican que el límite máximo sostenible es de 2 colmenas de abejas, por ejemplo. No puedes poner 50. Claro, no hay suficiente espacio ni flores para tantas. Exacto. Entonces el modelo estipula, basado en rendimientos promedio muy reales, que cada colmena producirá unos 35 kilogramos de miel y 12 kilogramos de polen al año.
Así, el bucle de diversificación se fundamenta en métricas conservadoras y, sobre todo, realizables, no en proyecciones infladas de un escenario perfecto. Me encanta que lo mantengan realista. Ahora, hablemos del último bucle de refuerzo, el loop número 6, porque personalmente este es el que más me voló la cabeza. Me parece una clase magistral de diseño ecológico. Ese es de los cerdos, ¿verdad? Sí, se enfoca en la cría de cerdos, porque normalmente uno piensa en criar un cerdo de forma súper lineal, ¿no? El animal crece, se vende la carne, entra el dinero y el ciclo termina ahí. La visión de la línea de ensamblaje otra vez. Exacto. Pero bajo la lupa de la dinámica de sistemas, el cerdo no es solo carne. Es, digamos, una pieza de tecnología dentro de un engranaje muchísimo mayor. Es un ejemplo brillante, la verdad, de cómo reestructurar un problema para convertirlo en un insumo. ¿Cómo detallan exactamente los investigadores el funcionamiento de este engranaje en la finca? Pues funciona así. El agricultor que cría los cerdos y naturalmente estos animales generan heces. Mucho desperdicio. En un sistema lineal, esas heces son un dolor de cabeza gigante. Sí, contaminan el suelo, huelen pésimo. Y si llueve, terminan envenenando los ríos cercanos. Un desastre. Pero en el diagrama de influencia, en nuestra telaraña, esas heces se redirigen hacia un biodigestor. Un tanque especial, básicamente. Sí, un tanque anaeróbico que descompone todo el material orgánico y, como su producto mágico, genera biogás. ¿Y a dónde va ese gas combustible? Directo a la cocina de la casa cafetera, sustituyendo por completo la necesidad de quemar leña para poder cocinar. Y analizar el efecto cascada de ese simple cambio en la fuente de combustible es fascinante, porque impacta esferas que, a simple vista, parecen no tener relación alguna. Absolutamente. Si analizamos las ramificaciones, a nivel ambiental se evita la liberación de metano, que es un gas de efecto invernadero severo, porque lo estás capturando y quemando de forma útil. Además, al no necesitar leña, se detiene la deforestación de los bosques nativos circundantes. Eso ya es una ganancia enorme. Pero hay más. A nivel de salud pública y bienestar social, se elimina la exposición constante al humo dentro de las viviendas rurales. Esto reduce drásticamente las enfermedades respiratorias crónicas que suelen afectar principalmente a las mujeres, que son las que tradicionalmente cocinan. Un impacto social directo y medible. Y desde el punto de vista operativo, se le devuelven al agricultor incontables horas a la semana que antes perdía caminando por las laderas con un machete buscando madera seca. Ahora, ese tiempo libre se inyecta de vuelta en el cuidado del café o en atender a los turistas del agroturismo. O sea, un desperdicio altamente contaminante se convierte en el motor de múltiples soluciones simultáneas. Es la definición misma de sostenibilidad sistémica. El biodigestor opera simultáneamente como infraestructura de saneamiento, herramienta de conservación, dispositivo de salud ocupacional y, además, un optimizador de tiempo productivo. Todo este mapeo conceptual suena súper lógico. Y los diagramas de influencia son, la verdad, visualmente muy convincentes. Pero llega un punto donde un dibujito en una pizarra no basta para sostener a una familia real, ni mucho menos para convencer a un banco de darte un crédito. Totalmente. Hay que meterle números. Exacto. Hay que hacer los cálculos rigurosos. Entonces, ¿cómo lograron los autores del estudio que estos 6 ciclos interactuaran con variables financieras reales a lo largo del tiempo para saber si el sistema realmente sobrevive? Para lograr ese rigor matemático, los investigadores pasaron de la teoría pura a lo que se conoce como el diagrama de Forrester. Es la etapa donde el concepto se traduce a ecuaciones matemáticas que ya son simulables por un software especializado. Ok, ecuaciones y software. Sí, este diagrama estructura la realidad basándose en 2 elementos fundamentales. Los llaman niveles y flujos. A ver, para simplificar un poco el lenguaje técnico, imaginemos el modelo de Forrester como una bañera grande. ¿Te parece? Me parece una excelente imagen mental. Bien, el nivel es la cantidad de agua acumulada dentro de la bañera, en un momento específico. Podría representar, no sé, cuánto dinero tiene el campesino en su cuenta bancaria ese mes, o cuántas toneladas de dióxido de carbono se han acumulado en la atmósfera local. Exacto. Ese es el inventario, el estado actual.
Y los flujos, por otro lado, serían las tuberías. Son, digamos, la llave abierta que llena la bañera, como los ingresos por la venta de café, o el desagüe abierto por donde se escapa el agua, como los gastos de transporte o el pago de deudas. Así es. Y lo que hace el programa de simulación es calcular a qué velocidad sube o baja el nivel del agua, mes a mes, observando cómo interactúan todas las llaves y desagües al mismo tiempo. Es un cálculo dinámico continuo. Una locura de matemáticas, la verdad. Y utilizando esta estructura de bañeras y tuberías interconectadas, vi que los autores corrieron una simulación de 60 meses. Correcto, 5 años. Alimentaron el software con datos estadísticos súper reales de la región, abarcando esos 5 años que incluyen las 2 temporadas anuales de cosecha que son típicas en Colombia. E integraron todos los costos y los ingresos propuestos por el modelo de diversificación. Fue un ejercicio muy exhaustivo de cruce de datos. Bien, entonces, después de esos 60 meses virtuales de criar cerdos, vender miel de 2 colmenas, recibir turistas y procesar café con gas metano reciclado, ¿cuáles fueron los resultados financieros reales que arrojó la simulación? Bueno, los números representan un golpe de realidad profundo, la verdad. La simulación mostró que el ingreso promedio generado única y exclusivamente por la producción de café en esa finca de 1.3 hectáreas es de apenas $232 mensuales. $232. Es una cifra increíblemente baja. Lo es. Es doloroso ver ese número. Sin embargo, la buena noticia técnica que nos da la simulación es que la diversificación sí funciona. ¿Cuánto suman las otras cosas? Los flujos adicionales, es decir, las ventas de miel, el turismo y la venta de cerdos, añaden un promedio de $153 extra cada mes. Al sumar ambas partes, el sistema integral y optimizado logra generar un ingreso mensual total de $385. A ver, un momento. Detengámonos un segundo en esos $385 porque creo que requiere un análisis muy crítico. Construimos biodigestores, trajimos turistas, pusimos colmenas de abejas, reciclamos absolutamente todo el desperdicio, ¿logramos la eficiencia técnica máxima posible? Sí, la granja perfecta, digamos. Y el gran premio mensual es de $385. Digo, si bien entiendo que en el contexto temporal de cuando se hizo el estudio, eso superaba el salario mínimo colombiano, que era de unos $252, estamos hablando del sustento de toda una finca. Es un punto súper válido. O sea, una familia caficultora promedio tiene 4 miembros. Hagamos el cálculo rápido. $385 divididos entre 4 personas, luego eso dividido en 30 días. Eso da como $3.20 al día por persona. Es muy poco, sí. Eso apenas si cubre la supervivencia básica alimentaria. Mucho menos te va a dar para educación superior de los hijos o infraestructura. Si un joven rural analiza esos números fríamente, no veo ninguna razón convincente para que decida quedarse en el campo. Entonces, ¿acaso la promesa de la dinámica de sistemas está fallando aquí? ¿Nos vendieron humo? Es una observación fundamental. Y la respuesta corta es que no, la metodología no está fallando para nada. Al contrario, está exponiendo la realidad de manera brutalmente honesta. ¿Cómo así? A ver, la dinámica de sistemas no es una varita mágica que crea dinero de la nada, ¿sabes? Su función es modelar los límites de un sistema dado. El estudio demuestra, matemáticamente y sin lugar a dudas, que aunque un agricultor haga todo perfectamente a nivel local, maximizando cada centímetro de sus 1.3 hectáreas, sigue estando prisionero de una estructura global de precios injusta. O sea, el techo te lo pone el sistema externo. Exactamente. El modelo valida que la diversificación mejora la situación. De hecho, es un incremento de más del 60% respecto a depender solo del café, lo cual ayuda a mantener la cabeza fuera del agua. Pero expone crudamente que el sistema global sigue roto si el pago base en la bolsa de valores sigue siendo una miseria. Claro, te ayuda a flotar, pero definitivamente no te saca del agua ni te construye un barco seguro. Es una demostración de que la eficiencia campesina tiene un límite muy claro si el eslabón corporativo no cambia sus prácticas. Exacto. Y hay un elemento adicional en los resultados de la simulación que, a mi parecer, demuestra de manera espectacular por qué es tan valioso no conformarse con promedios estáticos, sino utilizar dinámicas a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó en la simulación?
Al proyectar la simulación mes a mes, el modelo capturó la vulnerabilidad del sistema frente a lo que en economía se conoce como un cisne negro, un evento externo, masivo y totalmente impredecible. ¡Qué interesante! ¿Y qué sucedió exactamente durante la ejecución de esos 60 meses virtuales? Pues en el mes número 33 de la línea de tiempo simulaba que si hacemos la conversión cronológica, coincide exactamente con marzo de 2020. Ah, marzo de 2020. Ya sé para dónde vas. El gráfico revela que la línea de ingresos correspondientes al rubro del turismo colapsa verticalmente hasta llegar a cero, y se queda allí, planchada, de manera prolongada. Marzo de 2020, claro, es el impacto de las cuarentenas y los cierres de fronteras debido a la pandemia de COVID-19. Exactamente eso. De la noche a la mañana, el flujo de la llave del agroturismo, volviendo a tu analogía de la bañera, se cierra por completo debido a un virus originado a miles de kilómetros de distancia. ¡Guau! ¡Qué locura que la simulación atrapara ese momento! ¿Sí? Y si analizamos esto con la misma analogía de la bañera, el nivel general de dinero habría empezado a vaciarse rápidamente hacia la bancarrota, si la finca dependiera únicamente de los visitantes. Totalmente. Pero, y aquí está la magia, gracias a la visión sistémica el impacto fue amortiguado. Aunque no llegaban turistas, las abejas seguían recolectando polen y produciendo miel para venta local. Los cerdos seguían alimentando el biodigestor, por lo que la familia no tuvo que gastar el poquísimo dinero que le quedaba en comprar cilindros de gas para sobrevivir la cuarentena. Es extra. Es un mecanismo de pura resiliencia ante el caos. Supervivencia pura. Digo, si esa familia hubiera abandonado el cultivo de café para dedicarse exclusivamente a construir cabañas para turistas, porque, no sé, les dejaba más margen de ganancia, habrían quebrado irremediablemente en el mes 33. Tener múltiples bucles de refuerzo operando en paralelo evitó el colapso total de la finca. Y subraya la futilidad, de verdad, de planificar la economía agrícola asumiendo escenarios climáticos o sociales perfectos. La dinámica de sistemas no diseña un modelo para operar en un mundo ideal, sino uno que pueda absorber el golpe cuando el mundo inevitablemente falla. Es como conectar la economía de la finca a un monitor de signos vitales de un hospital y ver cómo reacciona a los paros cardíacos a lo largo de 5 años. Fascinante. Es una herramienta poderosísima. Y bueno, para hacer una síntesis de este viaje analítico que hemos recorrido hoy, creo que comprender la dinámica de sistemas no debería ser un privilegio reservado solo para académicos escribiendo tesis o ingenieros de software, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Debería verse como una filosofía fundamental para navegar la vida moderna y no naufragar en un mar de datos aislados que nos bombardean a diario. Nos enseña de manera muy contundente que los problemas profundamente enraizados no ceden ante intervenciones simples o parches. No, para nada. O sea, no se puede solucionar la migración rural regalando unas bolsas de fertilizante o con un discurso político bonito en época de elecciones. Hay que comprender cómo ese fertilizante interactúa con la deforestación, con el estrés hídrico de los ríos, con las aspiraciones de las nuevas generaciones e incluso con los mercados de futuros en Wall Street. Todo está conectado. Y si conectamos todas estas lecciones locales de la finca con el panorama macroeconómico global, la conclusión ineludible apunta a la necesidad urgente de equidad estructural. Este estudio logra probar matemáticamente que el valor de una cadena de suministro, de esa enorme industria global del café que mencionabas, requiere una distribución justa para no autodestruirse. Claro, no se puede exprimir infinitamente a la base. Exacto. Extraer la vitalidad económica de las zonas productoras mediante precios mínimos, asfixiando los recursos hasta dejar solo 7 centavos por dólar, acelera una migración masiva y degrada la tierra. La sostenibilidad verdadera requiere entender que la corporación más grande de la ciudad y la finca de hectárea en media allá en la montaña pertenecen exactamente a la misma telaraña. Si el eslabón más débil se quiebra, eventualmente la red entera cae. Es que definitivamente todo esto nos deja con una visión profundamente alterada sobre lo frágil que es el ecosistema que da por sentada nuestra comodidad urbana de todos los días. Te cambia la perspectiva por completo. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos acompañan hoy con un pensamiento final, una especie de provocación para que la mastiquen mientras continúan con su rutina diaria. A ver. Si algo en apariencia tan mundano e inocente como sostener una taza de café caliente por la mañana
Requiere un equilibrio matemático pero tan delicado entre precios globales, relevo generacional de jóvenes, colmenas de abejas zumbando y biodigestores procesando metano para no colapsar por completo. Yo me pregunto, ¿qué otros inmensos sistemas invisibles están sosteniendo nuestra realidad en este preciso instante? Es una pregunta gigante. Y aún más urgente, ¿qué variables silenciosas que todos hemos decidido ignorar por considerarlas, no sé, demasiado complejas de medir, podrían estar a punto de romper los hilos de nuestra propia telaraña? Una perspectiva que, sin duda alguna, invita a cuestionar absolutamente todo lo que consumimos y cómo vivimos. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Hasta la próxima vez que nos atrevamos a mirar detrás del telón de la realidad.